en endocrinología, porque este es el mes de la diabetes, ¿no? Y hemos hablado ya varias veces con ella sobre estos temas, y alguien nos decía, una investigadora de esta universidad hace algún tiempo atrás, la preocupación que hay en muchos ámbitos académicos, pero también de la salud propiamente dicha, sobre el aumento, el crecimiento de las enfermedades conocidas como metabólicas. Pero bueno, para eso está Carmen en línea y nos va a ayudar. Carmen, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Alicia Rivas, Miguel Riquelme, te saludamos. Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Gracias primero siempre por difundir esa enfermedad, la prevención y todo eso, lo que es tan importante para el oyente. Bueno, contanos un poco tu visión de este tema, siendo que trabajas todos los días con pacientes que tienen esta patología. ¿Con qué te has ido encontrando con el transcurso del tiempo? Bueno, la diabetes es una enfermedad sumamente prevalente. Nos estamos encontrando cada día con más diabéticos. Y es más, que siempre la gente me dice, ay doctora, ¿por qué hay tantos diabéticos actualmente? Y bueno, la verdad es que se están haciendo mejores diagnósticos, que eso es muy bueno. Voy a preguntar, bueno, ¿qué se hizo en este último tiempo? Yo creo que ustedes, los periodistas, también han ayudado mucho a lo que estamos viendo en este último tiempo, que es que la gente consulta mucho antes. O sea, o se está viendo la diabetes mucho antes y no solo cuando ya aparecen las complicaciones de esta enfermedad. Bueno, la diabetes en sí es un trastorno del metabolismo, como decías vos, está dentro del grupo de las enfermedades metabólicas, donde lo que fracasa es la insulina. La insulina es una hormona que viene del páncreas y que debería aparecer o debería salir a trabajar cuando uno come hidratos de carbono. Los hidratos de carbono son las cosas que tienen azúcar y las cosas que tienen harina. Entonces, cuando uno come estos alimentos, estimula el páncreas la producción de insulina. Si la insulina no se produce en muy poca cantidad, o está deficiente o reindica, como le digo yo a los pacientes, no se puede metabolizar bien este tipo de alimentos y es lo que produce la enfermedad que se llama diabetes. Por eso la diabetes tiene una clasificación. Existe la diabetes tipo 1 y la diabetes tipo 2. Y decía, doctora, que se está diagnosticando mejor. ¿Con qué tiene que ver esto? ¿Que hay nuevas, nuevo equipamiento, hay nuevos conocimientos como para diagnosticar? ¿Con qué tiene que ver? Mira, en realidad la diabetes no necesita grandes equipos, ni grande tecnología, ni grandes avances científicos, solo tomar conciencia de enfermedad y pensar que uno puede tener diabetes. Entonces eso lleva a la consulta, el paciente para mí tiene que ver con la difusión que se está haciendo de esta enfermedad y el paciente concurre tempranamente a la consulta y ya no como antes cuando ya aparecía alguna de las complicaciones crónicas de la diabetes. Concurrir antes a la consulta significa, o sea, si vamos a preguntar qué pacientes pueden tener diabetes, pacientes que están ahora escuchando la radio, prestan atención a lo que estamos diciendo de quiénes pueden tener diabetes y fíjate que están incluidas un montón de personas. Por ejemplo, pacientes que tengan su familia con diabetes. Si yo tengo mi mamá con diabetes, ya tengo un 50% de posibilidades de hacer una diabetes en el futuro. Si también el papá tiene diabetes, ya vamos a un 80% de posibilidad de hacer una diabetes. Si este mismo paciente es sedentario, no hace actividad física y no come saludable, y ya la posibilidad es del 100%. Si una persona tiene hipertensión desde muy joven, por ejemplo, ya tengo 30 años y ya empecé con hipertensión, tengo que pensar que puedo tener una diabetes en el futuro. Un paciente que tenga triglicéridos altos, colesterol alto desde muy joven, también puede ser un diabético. El caso especial de las mujeres que desarrollan diabetes gestacional. Esta es una diabetes que aparece
solamente en el embarazo, dice la paciente. Me apareció diabetes, pero en el embarazo. Bueno, el antecedente de diabetes gestacional puede hacer que la diabetes se quede, digamos, en el futuro. Pacientes obesos, pacientes sedentarios, o bueno, obviamente la mala alimentación asociada a todo lo que dijimos antes, todos estos pacientes pueden tener diabetes. Entonces acá la pregunta podría ser, ¿y si yo tengo alguna de estas cosas que mencionaron en la radio y tengo una glucemia normal, igual puedo ser diabético? Y sí, eso es importante difundir, que no hay que esperar a tener una glucemia alta en ayunas o azúcar alta, como dice la gente, en ayunas, como para ya calificar de diabético a alguien, ¿viste? Como que esperamos a que el paciente tenga, no sé, la glucemia normal es hasta 100, entonces si un paciente ya tiene 150 en ayunas, bueno, ahí recién lo calificamos para diabetes. Ahora, doctora, ¿hay algún síntoma específico que diga, bueno, esto que estoy sintiendo es como un síntoma de diabetes? Bueno, justamente por eso hablamos tanto en la radio, hacemos tanta difusión y inventamos el 14 de noviembre, porque la diabetes no da síntomas. Eso realmente es la asesina silenciosa, porque no da síntomas. ¿Puede haber síntomas? Sí. Cuando los síntomas aparecen, llegamos tarde. Los síntomas clásicos de la diabetes son poliuria, que es orinar mucho, incluso orina nocturna, polidipsia, que es tener mucha sed, tomar mucha agua, polifagia, que es tener mucho apetito, aumentar de peso muy rápidamente con dificultad para bajar o perder mucho peso. Pacientes obesos que empiezan a perder peso fácilmente también son indicadores de diabetes. Pero cuando esos síntomas están, llegamos tarde. O sea, no es que llegamos tarde, obviamente se pueden hacer todos los tratamientos para la diabetes que existen y muy buenos, pero digamos que no hicimos prevención de la enfermedad. Prevención de la enfermedad sería lo que te dije antes, o sea, el paciente ya tiene que pensar, ¿será que puedo ser diabético? Y pensar en estas cosas, si tuvo familia con diabetes, si es hipertenso, si alguna vez ya le salió un estudio alterado, porque ahí podemos llegar antes. Y llegar antes significa modificar desde ya el hábito alimentario, empezar a hacer actividad física, si estoy con sobrepeso, tratar de bajar el peso, y todo eso hace que podamos retrasar el diagnóstico. Un paciente que tiene todos los síntomas que mencioné ya es un diabético declarado, como dice la gente, y bueno, y ahí comenzamos directamente ya con el tratamiento para la diabetes, que bueno, hay muchísimos avances, así que no hay que asustarse de esta enfermedad, sino tomar conciencia y empezar a modificar. Hay un tema que me parece que es sumamente importante y tiene que ver con los grupos etarios, porque hace algunos años se hablaba de diabetes a determinadas edades y nos decían algunos especialistas que vienen investigando el tema también que eso sea como modificado. ¿Qué nos puedes contar de esto? ¿Te aparecen casos de personas de menor edad que ya tienen la enfermedad declarada o que son pacientes de cuidado? Sí, bueno, ampliamos lo que vos decías, que antes se decía la diabetes tipo 1 era la diabetes del niño o del adolescente y la diabetes tipo 2 era la diabetes del adulto. Bueno, la diabetes tipo 1 sigue siendo la diabetes del niño o del joven, porque esta diabetes ocurre como es una enfermedad autoinmune, ocurre por anticuerpos y uno no tiene cómo evitarla, digamos, pero es muy infrecuente, es la más rara, digamos, de las diabetes, que es la diabetes que conocemos o que escuchamos algún caso, la diabetes del niño o del adolescente, que desde el día 1 de su diagnóstico tiene que usar insulina. Y en esta, digamos, se la vamos a dejar al médico, digamos, o al especialista. En cambio, la diabetes tipo 2 es la que tratamos de difundir en radio, en televisión, en las campañas y lo demás, porque es una diabetes que aparece en esta nueva era por el sedentarismo que adquirimos todos, inclusive los niños. Entonces, la diabetes tipo 2, que antes era la diabetes que se le llamaba diabetes del adulto,
Hoy no es tan así, porque nosotros vemos niños y adolescentes con diabetes tipo 2, que es la diabetes del adulto, que se le decía antes diabetes del adulto. Porque ¿qué está pasando? ¿Por qué cambió esto? Y porque cambió nuestra alimentación y cambió nuestro estilo de vida. Los niños y adolescentes antes andaban en bicicleta, las niñas jugaban saltaban a la soga. Hoy en día eso parece una antigüedad, pero los niños de antes saltaban a la soga, saltaban al elástico. No sé si alguno está ahí en la radio que acá es todos. Medio grande, se va a acordar que llevábamos a la escuela el elástico para jugar. Los juegos eran fútbol, vóley, no sé, jugar a algo. Y hoy en día los juegos son en línea, son sentados en la computadora. O sea, los chicos juegan al fútbol, pero juegan en el FIFA, no sé, algo así se llama el jueguito de la Play. Hablan que entre ellos por el celular, ya nadie corre ni va a la casa del amigo, ni bueno, ese tipo de cosas. Y la alimentación, por la vida acelerada que llevamos todos, es una alimentación a base de hidratos de carbono. Industrializada. Industrializada. Yo escucho mucho de la madre, dice, bueno, ay no, doctora, no quiere comer verduras, no quiere saber nada de comer verduras. Bueno, mi teoría es que los niños que no comen verduras es porque los padres no comen verduras. Y claro, nunca le dieron verduras. Claro, nunca le dan fruta, no le gustan las frutas, y si nunca le comió fruta, y no le va a gustar a los 16 años la fruta. Claro. Carmen, me parece otra cosa, un oyente nos hace esta pregunta. ¿Existe una diabetes generada por picos de estrés? Digamos, el mundo contemporáneo también nos lleva a eso, exceso de trabajo, no descansar. ¿Existe eso que se llama diabetes por estrés? Bueno, mira, en realidad el estrés lo que hace es gatillar una diabetes que iba a estar de todas maneras, y yo siempre le digo a la gente que en diabetes tenemos factores modificables y factores no modificables. Factores no modificables son la herencia. O sea, si yo ya tengo mi herencia, a mis padres o tíos o alguien con diabetes, no lo puedo modificar. No, claro. Por más que mate a toda la familia, ya la herencia está. Hay gente que no lo hace. Tampoco, claro, por ejemplo, la herencia. El otro tema es la edad. Yo le podría decir a alguien, mira, te conviene tener 20 años porque es más infrecuente la diabetes a los 20 que a los 50, pero bueno, no lo pueden modificar. Y yo creo que el estrés le pondría también en los factores no modificables, porque si yo te digo no te pongas nervioso, no te estreses, ¿qué vas a hacer? Te vas a estresar igual. Claro. Entonces, te vas a estresar peor. Entonces, yo creo que nosotros nos tenemos que centrar en los factores modificables, que son el plan de alimentación y la actividad física, que eso es modificable. O sea, tenemos que empezar a tener esa cabeza de decir, bueno, a cierta edad o a cierto momento de mi vida tengo que empezar a modificar y empezar a comer más saludable, a pensar en la actividad física como parte de la rutina de vida, que yo siempre le digo a la gente, es más fácil hacer actividad física incluida en la rutina que inscribirme en un gimnasio a las 21 cuando ya estoy re cansado, ya trabajé todo el día, voy a ir a mi casa y me voy a poner jogging y todavía voy a ir al gimnasio y probablemente no ocurra. Olvídalo. Entonces, claro, hacer una actividad física incorporada a la rutina es mucho más fácil. Ir caminando al trabajo, volver caminando al trabajo, bajarme el colectivo 10 cuadras antes cuando voy o cuando vuelvo, o no sé, inscribirme en un gimnasio que esté al lado del trabajo, entonces ya salgo y ya voy directamente al gimnasio, o tratar de buscar esa manera de que la rutina, dentro de mi rutina, esté incluida la actividad física. Es mucho más fácil de cumplir que ponerme objetivos inalcanzables. Claro. Carmen, hablabas un poco de lo que podemos como modificar o lo que podemos además sostener, porque uno piensa una alimentación a base de hidratos tiene que ver también con lo que la familia tiene como a mano y tal vez sea más barato para algunos, ¿no? ¿Cómo habría que discutir eso o rediscutir también cómo acceder? No estoy de acuerdo, te cuento. Siempre se sale con el tema económico cuando se trata de la comida y sin embargo no es así. Porque nosotros yo siempre digo a la gente, anda a una feria, la feria franca que están los sábados, los domingos,
Hay lugares que creo que están los miércoles también, siempre en todos los barrios prácticamente de Posadas hay ferias francas. Andá con 10.000 pesos y te vas a sorprender la cantidad de cosas que traes con 10.000 pesos, y andá al supermercado con 10.000 pesos y fíjate, nada. La bolsita. Es prácticamente nada. Entonces, para mí es una cuestión de actitud, de cambio de paradigmas, esto de la economía y la dieta y lo demás. A la paciente por ahí me dice, ay doctora, ni quiero ir a la nutricionista porque te mandan, no sé, el queso más caro. Eso cambió absolutamente. Es un concepto totalmente antiguo pensar que la nutricionista solo da cosas caras. En ese momento, mirá Instagram, por ejemplo, le voy a sugerir a la gente que mire recetas con, no sé, verdura, queso y huevo, y se van a cansar de ver recetas con esos 3 ingredientes, una más rica que la otra, y todo eso. Entonces, no, tenemos que como que cambiar ese paradigma que la comida sana es el guiso, la comida fuerte, como dice la gente, claro, es el guiso, o que alguien que está haciendo, no sé, un trabajo pesado sí o sí tiene que comer hidratos, porque ya demostró la ciencia que las personas que necesitan alimentación energética tienen que comer proteínas, tienen que comer verduras, tienen que comer fruta, y en ningún lado dice que las harinas producen energía. Ese concepto el reviro rápidamente convertido en fuerza, digamos, el reviro cuántico ahí. Carmen, ahí vamos a otra cosa que es también muy importante, que tiene que ver con las actividades que habitualmente se hacen en este mes de noviembre, que es el mes mundial de la diabetes, esto es en todo el mundo, y el 14 de noviembre en particular, que es el Día Mundial de Prevención de la Diabetes. ¿Se ha previsto para este año actividad del colegio médico o de los grupos? Sí, nosotros la verdad que ahora, primero era el 14 de noviembre, ahora ya estamos todo el mes de noviembre, le llamamos mes azul, y se desarrollan un montón de actividades. Por ejemplo, el 1 y el 2 de noviembre se realizó acá en Posadas, Orgullo, el Congreso Latinoamericano de Pie Diabético, que convocó a un montón de profesionales de toda Latinoamérica hablando de pie diabético, y bueno, y tenemos el orgullo de haber sido sede. El 14 de noviembre específicamente se hacía siempre una actividad en la Costanera. Bueno, ahora la trasladamos al 10 de noviembre. El 10 de noviembre, domingo, a partir de las 16 horas se va a hacer en la Cascada de la Costanera un evento por el Día Mundial de la Diabetes, donde va a haber stand de información sobre diabetes, van a estar las nutricionistas, así que pueden ir a preguntar lo que quieran de nutrición. Bueno, vamos a estar nosotros con un stand del IEDIN, donde, bueno, obviamente van a estar también las nutri que trabajan acá, voy a estar yo. Es un buen momento para ir a preguntar. Bueno, hay sorteos, hay de todo, música, no sé, hay corre caminata para el que le gusta las carreras y las caminatas, pueden inscribirse también. Así que son todas actividades que se hacen una vez al año como para poner una luz sobre la diabetes, como digo yo. Entonces vamos a ver también los monumentos iluminados, vamos a ver el Ministerio de Salud Pública iluminado, la cascada iluminada azul, y por supuesto todos los centros de endocrinología y diabetes iluminados de azul, para que tomemos conciencia por lo menos una vez al año de esta enfermedad que va creciendo a pasos agigantados y que nos tiene preocupados, digamos. Carmen, y en relación a esto que planteas, las estadísticas vinculadas a la diabetes, y pensar también la diabetes en relación con otras enfermedades, bueno, con el tema del COVID apareció ahí como un factor muy preocupante, porque eran personas de alto riesgo quienes además tenían diabetes. ¿Cómo viene esa cuestión en nuestra provincia? Bueno, en nuestra provincia, como en todo el país y el mundo, la diabetes va creciendo. Hoy, mira, si me agarraste de sorpresa, no estudié la estadística del 2024, pero sí, lo que te digo es que va creciendo mucho, y si todo tiene que ver con lo que hablábamos antes de nuestra modificación de estilo de vida. Y con respecto al COVID, lo que decía, sí, una persona con diabetes tiene
como baja las defensas y entonces tienen más predisposición a tener enfermedades como por ejemplo el COVID, la gripe, el dengue, bueno, todas las enfermedades como que las agarran peor, podemos decir, porque la diabetes produce baja defensa. Y en el COVID especialmente nosotros tuvimos dos situaciones. La primera situación fue que a los pacientes los mandamos a la casa, no los dejamos trabajar porque tenían factores de riesgo, y el paciente que hizo en la casa se dedicó ya que no trabajaba y ya que no tenía nada que hacer, se dedicó a cocinar, a comer más, a hacer menos actividad física que antes, porque bueno, como era de riesgo. Y bueno, nosotros nos encontramos en el año 21 y 22 con un aumento exagerado de pacientes con diabetes con mal tratamiento, digamos, porque el paciente es gran parte del equipo, como le digo yo al paciente. La diabetes se trata de forma multidisciplinaria, trabajamos los endocrinólogos, los nutricionistas, el cardiólogo, el oftalmólogo, porque ustedes saben que puede producir complicaciones crónicas en estos órganos, pero el fundamental en el equipo es el paciente y su familia. Sin duda alguna son los directores, podemos decir, del equipo. Bien. Carmen, bueno, reiteramos entonces actividades que se trasladan del 14 al 10 de noviembre. Sí, del 10 de noviembre. Como en esa época llueve mucho, ya pusimos domingo 10, entonces se suspende, se hace el 14. Previendo todo claro. eso. Bueno, Carmen, como siempre, un placer enorme charlar contigo. Bueno, y a ustedes, como siempre, muchas gracias por la difusión y siempre a su disposición para todo lo que sea este diálogo de prevención de esas enfermedades. Y nos quedan muchas preguntas, pero no vamos a abusar tampoco, ¿no? Sí, tenemos todo el mes todavía. No, pueden preguntar lo que quieran. Bueno, no sé, el tiempo de la radio siempre es cortito, entonces estoy tratando de hablar lo más rápido que puedo, pero obviamente todas las preguntas son bienvenidas. Pensaba en una última. Las preguntas que se hacen los pacientes. Claro, en una última, porque están de modas ahora algunas dietas, entre comillas. Sí. Por ejemplo, esas que sacan los hidratos, pero que suman grasas, proteínas. Cetogénicas. Exactamente. ¿Cómo se relaciona eso con el tratamiento para personas que tienen diabetes? Mira, la verdad que es difícil cuando se trata de dietas hacer como a ver cómo te puedo decir, de manera amplia y que para todo el mundo sea igual, porque no es así. Nosotros siempre trabajamos con las nutricionistas porque la dieta es personalizada. O sea, yo no le puedo indicar dietas cetogénicas a cierta persona con cierta talla, con cierto peso, pero no es para todo el mundo. Si se trata de un paciente obeso, diabético y que tiene antecedentes cardiovasculares, por ejemplo, no está bien indicada una dieta cetogénica. En cambio, en algunas pacientes que son muy deportistas, que tienen un peso adecuado, qué sé yo, podría estar bien una dieta cetogénica. Entonces, cuando se trata de dietas, lamentablemente no se puede ampliar tanto, digamos, para la radio. Sí, decir que la dieta cetogénica no es una dieta mala, pero siempre, o igual que el ayuno intermitente, que ahora está de moda, o en algún momento fue, no sé, la dieta del astronauta, la dieta de no sé qué. Bueno, lo que tienen de malo, podemos decir, todas estas dietas, es que podemos persistir en el tiempo haciéndolas. Siempre nos tenemos que preguntar eso, porque nosotros promovemos la modificación de hábitos alimentarios. Entonces, si yo ya tengo que comprar un pan especial que solo venden en la dietética que está ya no sé dónde, probablemente sea difícil que en el tiempo yo la pueda continuar. Entonces, nosotros tenemos que tener en la cabeza, bueno, modificar el hábito alimentario, y que con lo que tengamos en casa podamos hacer algo saludable, digamos. Una más que le agrega acá un oyente, fíjate, no te vamos a dejar ir así nomás. Hay una serie de artículos, incluso leí algo en una revista científica, de un medicamento nuevo que es carísimo. Yo esto te lo pregunté por teléfono hace un tiempito atrás, el Ozempic, que ahora resulta que hay artículos que dicen que es tan bueno que incluso te arregla los problemas de rodilla, pero bueno, no nos vamos a meter por ahí. Sí, porque te lo voy a mandar, el artículo es terrible. El tema es este, medicamento nuevo,
muy costoso. Los alemanes ya están haciendo un medicamento parecido que parece ser va a ser más barato, pero viene predicándose como que incluso es para adelgazar. Habla un poquito de ese tema, porque me parece que también aparecen este tipo de modas raras. Como está ese medicamento que se llama semaglutide, que vamos a decir el nombre, que no es comercial, sino el nombre de la droga, hay otro medicamento como la dapaglifosina, la empaglifosina, por eso te contaba que por suerte la industria está investigando de manera loca la diabetes y la obesidad. Entonces cada vez aparecen nuevos medicamentos y sí, son muy exitosos y ahí realmente andan muy, muy bien. Y ese que mencionaste vos especialmente, que vos decís, bueno, sirve hasta para la rodilla, y es verdad, porque nosotros tenemos el paciente obeso, ese paciente es el que tiene diabetes tipo 2, va a tener artrosis de rodilla desde muy joven, porque la rodilla tiene que soportar ese peso. Y bueno, son medicaciones que controlan la glucemia y ayudan a bajar de peso. Entonces, hasta ahora solo viene inyectable, entonces por ahí esa sería la única limitación para el paciente que no se quiere inyectar, pero ya se están haciendo estudios donde próximamente vendrá en comprimido también. El único problema es el precio. Bueno, el precio sí es muy caro, pero vamos a decirle a la gente que nosotros tenemos en Argentina el Programa Nacional de Diabetes, donde tienen un descuento muy importante en toda la medicación que es para diabetes, pero obviamente tienen que estar tratados por el diabetólogo, por el endocrinólogo, y entra en un Programa Nacional de Diabetes que tienen todas las obras sociales. Por ahí a veces uno no sabe cómo luchar con las obras sociales, porque uno va y dice, no, esto no cubre, pero bueno, uno tiene que respaldarse con este Programa Nacional de Diabetes. Existe, nosotros en Argentina tenemos Programa Nacional de Diabetes, Programa Nacional de Hipertensión, tenemos un montón de cosas, digamos, recursos legales a los que podemos recurrir, y que la obra social cubra por lo menos un 70% de la medicación. Y cuando hablamos de costo, yo le digo siempre al paciente, mira, si ese medicamento vale tanto, pero vos vas a lograr bajar de peso y controlar tu glucemia, vas a dejar de tomar la pastilla para la diabetes, la pastilla para el colesterol, la pastilla para los triglicéridos, dos pastillas para la hipertensión, otra para la antiagregación y no sé, un montón de otras pastillas. Probablemente con una sola soluciones todo lo otro. Tal cual. Bueno, Carmen, ahora sí te dejamos descansar. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes como siempre y a su disposición. Un abrazo, gracias. Carmen Alfonso, médica y especialista en endocrinología, dirige un instituto dedicado a todo lo que tiene que ver con su especialidad, un equipo grande de trabajo, y habitualmente en estas fechas solemos charlar con ella de este tipo de cuestiones, en general de enfermedades metabólicas. Y bueno, como este es el mes de la diabetes y el 14 es el Día Mundial de la Diabetes, es el día que se descubrió la insulina, bueno, se nos ocurría charlar con ella. Carmen durante muchos años estuvo en la radio trabajando con nosotros, era la columnista que teníamos inicialmente en temas médicos, y después esa columna se independizó y se transformó en un programa que tenía el auspicio del Colegio Médico de la Provincia de Misiones. Ay, estaríamos necesitando lo bueno. La verdad que sí, y bueno, Carmen es muy buena comunicadora, como ustedes habrán notado, tiene una claridad meridiana para explicar cosas en términos sencillos y nítidos. Muy cálido.